necesario abordar algunos temas, creo que podríamos empezar con el pedido de Alberto Kenya y Nomoto Fujimori para opinar. Quería dar una entrevista para RPP y le han dicho que no. Y bueno, ha salido a flote las opiniones jurídicas, objetivamente jurídicas, a las cuales yo tengo que allanarme, en el sentido de que ningún preso en el Perú está limitado de su opinión, de dar su opinión. Su libertad fundamental, su derecho a la opinión, no está eliminado. Entonces, acá tenemos una figura muy interesante, porque hay libertades fundamentales que están inherentes con la vida humana, universalmente hablando, y una de ellas es la libertad de opinión, otra es la libertad de asociación, otra es la libertad de reunión, la libertad de crítica, la libertad del disenso. Y da la casualidad que Alberto Fujimori tiene derecho a la opinión, y por lo tanto, jurídicamente hablando, no había forma tampoco de negarle la opinión a otros presos en el Perú. Entonces, creo que esto confirma una vez más lo que este modesto servidor ha venido trabajando en forma madura y responsable y profesional, por cierto, cuando les advertí que estamos viviendo desde hace muchísimas décadas en una república ilegal y que los avivatos agitan la palabra democracia para tontearnos, estafarnos, porque la palabra seria, legal, jurídico constitucionalmente legal, absolutamente legal y jurídico constitucional en firme es república en primer término, y después ponle el adjetivo que quieras, pero primero es república. Después, república es el cuerpo desnudo, culuncho. Democracia es el calzoncillo. Pero república es la esencia de ser del Perú, jurídica y constitucionalmente, e inclusive en materia de filosofía política y teoría política y doctrina política. Por lo tanto, como les he referido en muchas veces, en muchas oportunidades, república no es otra cosa que la res pública, o sea, res en latín significa cosa, asunto, tema. República no significa otra cosa más que el asunto común de todos los ciudadanos, el asunto común, lo que nos interesa a todos los ciudadanos, que en una república deben llamarse repúblicos, y que no es otra cosa más que la reunión de familias que se preocupan por el recto gobierno y que deciden asuntos con soberanía. Y por lo tanto, el rasgo fundamental, la característica fundamental de una república no es otra cosa más que el imperio de las leyes. Es la característica number one. La república tiene como herramienta de defensa y de ataque la ley, porque precisamente en una república prima el imperio de las leyes, expulsando y exiliando al imperio de los hombres, porque el imperio de los hombres es monarquía, el imperio de los hombres es su vicio, la oligarquía, la plutocracia. El imperio de los hombres es la aristocracia, es o son las élites y los grupos hegemones que hacen y deshacen en contra de la grande mayoría. Pero resulta que las afirmaciones de Jaime del Castillo están preñadas de verdad y de realidad comprobable.
La nuestra es una república ilegal, porque aquí se cumple la ley, pero solamente para los grupos elitistas o para los hegemones que nos subyugan, nos secuestran, nos estafan, nos chupan nuestras energías y nuestras riquezas. Entonces, hay derechos fundamentales que no pueden ser obviados y que me parece que en este caso Ollanthumala ha quedado absolutamente desnudo y huérfano de principio de legalidad. Ya ha demostrado su miseria, no solamente moral como gobierno, sino su miseria republicana. Recalco, en el caso específico de Alberto Fujimori se ha demostrado una miseria republicana, o sea, cero virtudes y un pozo negro, negriverde y pestilente de vicio republicano. ¿Por qué? Porque el pedido de Alberto Fujimori para brindar una conferencia o una entrevista a RPP es perfectamente legal, porque es su deseo de dar rienda a su libertad de opinión. Y ese es un derecho fundamental de rango constitucional. Por lo tanto, el INPE es el menos indicado para decir Fujimori no puede opinar. Ustedes saben, estimados radioyentes, que Jaime del Castillo tiene muchísima diferencia con Alberto Fujimori y con el régimen de Alberto Fujimori, políticamente hablando. Pero cuando se trata de principios republicanos, oiga, uno tiene que estar precisamente al lado de los principios republicanos, y esto implica el respeto de la ley. Y es que un repúblico no puede ser un veleta o un inmaduro que hoy día dice sí a alguna cosa y mañana dice no, porque ahí sí la república se va al demonio, disculpen ustedes. Para eso es que en la república tiene que primar las leyes. Y les digo, el INPE es el organismo que no tenía por qué meter la vela en este entierro. Si era RPP el que tenía que aceptar la entrevista a Alberto Fujimori. Lo que pasó es que el INPE, antes de que RPP responda, sacó un documento diciendo no puede opinar el señor Alberto Fujimori. Entonces, lógicamente, RPP, para su mal y para su bien, ha pedido opinión de juristas, y los juristas han respondido en todos los idiomas que la libertad fundamental que también goza Alberto Fujimori y todo preso en el Perú, su libertad de opinión no puede ser restringida. Punto. Segunda parte. El INPE viola la ley, y una ley de rango constitucional, porque el INPE es una oficinita escondida por ahí dentro del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia es un ministerio más dentro del Poder Ejecutivo, porque todo el Poder Ejecutivo tiene un patrón de lancha que se llama el primer ministro, el señor Jiménez Mayor. Y el señor Jiménez Mayor es un abogado de vieja data. Es más, el primer ministro Jiménez Mayor es un catedrático experto en derechos humanos. Ese es su curso. El curso que viene dictando hace muchísimo tiempo en la Católica, Jiménez Mayor. Por lo tanto, y encima de Jiménez Mayor está el presidente de la República, Ollanthumala Tazo. ¿Y cuál es la consigna fundamental del presidente de la República, Ollanthumala Tazo? Por eso se llama presidente de la República, de la República, de la República. ¿Cuál es la consigna fundamental?
respetar la Constitución y las leyes, y las sentencias del Poder Judicial y las leyes que pide el Poder Legislativo. Esa es la función número 1 del presidente de la República. Por eso se le conoce también como primer mandatario, jefe del Poder Ejecutivo. Pero en el caso de Alberto Fujimori se ha violado flagrantemente la ley otra vez, porque el INPE no debió opinar. Quien debió opinar en primer lugar es el titular de asesoría jurídica del gabinete ministro. ¿Quién es? Es el Ministerio de Justicia, o sea, Eda Rivas, ex esposa del actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, y una mujer con amplia experiencia en materia jurídica. Por lo tanto, Eda Rivas debió haberle aplanado y callado la boca y haber revertido esa disposición del INPE que maneja Pérez Guadalupe, en el sentido que el señor Alberto Fujimori no puede opinar. O sea, le puso un esparadrapo en la boca a Alberto Fujimori inconstitucionalmente. Eso es delito. Tomaron nota, ¿no? Eso es delito. A Jaime del Castillo no le pueden venir y cerrar el programa porque a ellos se les da la gana, porque yo gozo de la libertad de opinión y de crítica, y además de las prerrogativas que todo periodista goza en el mundo legalmente. Por ejemplo, el de proteger a mis fuentes. Yo gozo de esa prerrogativa de no delatar mis fuentes, y sabe el Poder Judicial y todo el mundo legal en esta república que a mí no me pueden obligar a que yo diga cuál ha sido mi fuente cuando dé una noticia de corrupción o qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la señora Eda Rivas ha declarado, y creo que ustedes lo conocen, ha dicho, siendo ella la ministra de Justicia, la titular del Ministerio de Justicia, y por lo tanto la jefa, la patrona, la empleadora de Pérez Guadalupe, el funcionario del INPE, ella ha dicho que no puede impedir que el INPE le ponga el esparadrapo en la boca a Alberto Fujimori y de una patada, ¿no es cierto?, en la puerta, cerrándola, la impida dar una entrevista a RPP. Ergo, comete delito Pérez de Guadalupe por violar una norma constitucional, y también comete delito ¿quién? Eda Rivas, la ministra de Justicia, por hacerle la comparsa, disculpen la palabra, por encompincharse con Pérez Guadalupe, la ministra de Justicia, con Pérez Guadalupe, jefe del INPE, y ambos ahora poniéndole más esparadrapo a la boca de Alberto Fujimori. No solamente esto, que siendo la ministra de Justicia, ojo, la ministra de Justicia se supone que es la asesora legal de todo el gabinete de ministros, y que haya cometido un desliz, un grave error de violación a los derechos fundamentales, esto va más allá. O sea, muerde la pierna, la entraña, ¿no es cierto?, y el cerebro, la cabeza del primer ministro. ¿Cómo se llama? Juan Jiménez Mayor. Y con mayor razón, porque Juan Jiménez Mayor es un abogado reconocido, ha sido viceministro de Justicia, es catedrático de Derechos Humanos y es el responsable legal de todo el gabinete. Y por lo tanto, la responsabilidad le alcanza al primer ministro. ¿Y esto qué significa? ¿Cuáles son las proyecciones? Ahí, dos salidas. Si estuviésemos en una república de a verdad y en firme y en serio,
el primer ministro debió haberle pedido la renuncia inmediata a Eda Rivas como ministra de Justicia. De lo contrario, el presidente de la República puede pedirle la renuncia al primer ministro Jiménez Mayor para que esto se acabe de una buena vez. No me pases llamadas, Óscar Alberto, hasta la otra media hora. Entonces, así están las cosas. Y ojo, no estoy defendiendo a Alberto Fujimori, aunque parece, ¿no? Pero sí tengo que defender a Alberto Fujimori y a cualquier persona a quien se le viole sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el repúblico es el primer defensor de las libertades públicas. Porque si no fuésemos celosos defensores de las libertades públicas, no seríamos repúblicos. Y los derechos fundamentales, con mayor razón. En este caso, sí estoy de acuerdo absolutamente con Alberto Fujimori y con César Nakazaki, su abogado, en el sentido de que no se le puede impedir el brindar una entrevista a RPP. El proceso era sencillo. El señor Alberto Fujimori por escrito pidió una entrevista, brindar una entrevista a RPP. RPP tenía que aceptar, y una vez que aceptaba RPP, lo que tenía que hacer RPP era dirigirse al Ministerio de Justicia, INPE, y luego que le brinde las facilidades para que el preso, el condenado Alberto Fujimori, brinde la entrevista que él ha solicitado. Punto. Ese era todo el tema. Pero ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando aquí, estimados radioyentes, es que el gobierno se siente débil y se siente sin argumentos y se siente mediocre y se siente ahogado y se siente arrinconado y se siente, oiga, secuestrado y se siente con los pies sin pisar la tierra. Están en vilo, colgados por las garras y las fauces de poderes, oiga, no solamente nacionales, sino internacionales y transnacionales. Y es que la verdad de las cosas, hay que hablar claro. Antauro Humala tampoco puede ser impedido de brindar opiniones, ni menos Vladimiro Montesinos, y por cierto, ya ustedes saben quién. Es que la ley es la ley. Entonces fíjense cómo avanzamos. Lo que Jaime del Castillo argumenta con todo esto hasta este punto, mis respetados y respetables radioyentes, es que aquí estamos en una república ilegal. Se ha demostrado aquí en Radio Moderna, no solo en mi programa, en otros programas, aquí en Radio Moderna, Radio Papá 930 AM, se ha demostrado que en el Poder Judicial, hoy, aquí y ahora, se viola la ley olímpicamente. Se aplican leyes derogadas y se nombran a jueces sin título que están brindando jurisdicción. Y se ha demostrado aquí legalmente que el Jurado Nacional de Elecciones está actuando ilegalmente. ¿Y saben qué? No solo es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdón, también es el Poder Ejecutivo que actúa ilegalmente. Por ejemplo, el tema de la ley para los haberes de los magistrados. 20 años está atrasada esa ley. La ley está ahí para cumplirse, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, teniendo la obligación y el deber de hacer cumplir las leyes, no lo hace. O sea, el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos de Toledo, Alan García, Fujimori, Ollanta Humala, desobedecen las leyes. Por lo tanto, ellos no son repúblicos, sino lacayos de poderes y de hegemones nacionales e internacionales. Esto no es república. Porque ustedes saben las diferencias que tengo
y las he señalado puntualmente con César San Martín Castro, el titular del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Pero tiene razón el señor César San Martín en el sentido que debe cumplirse la ley de homologación, la ley que aumenta sueldos sueldos y remuneraciones al Poder Judicial, sí señor. No solamente eso, aquí Jaime del Castillo demostró con más de creo 50 entrevistas a diferentes dirigentes del sector de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, se ha demostrado aquí, y ahí están los videos, que existiendo ley y sentencias judiciales no se cumple con el pago de las pensiones a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y discapacitados. Se demostró, sí señor. ¿Y eso qué significa? Ilegalidad. Porque si el Poder Ejecutivo no cumple su primera obligación, que es obedecer las resoluciones del Poder Judicial y hacer cumplir las leyes, sobre todo la Constitución política, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en una república ilegal. Pero claro, como toda la partidocracia, absolutamente toda, y los hegemones saben que el repúblico peruano, que el ciudadano peruano, bueno, el repúblico recién está renaciendo, ¿eh? Y ese es mi orgullo, que Jaime del Castillo levanta la tesis de la república, que no lo hizo ni Mariátegui, ni Belaúnde, ni Aya de la Torre, ni los pensadores de los últimos 30, 40 y 50 años. Lo ha hecho Jaime del Castillo, el Foro Republicano. Recién estamos tomando conciencia muchos de cómo nos han venido engañando como repúblicos. ¿Y cuál es la palabra inmediatamente anterior a repúblico? Ciudadano y demócrata. Culmino esta parte del mensaje diciéndole que el ciudadano y el demócrata, entre comillas, no hace nada por hacer cumplir las leyes, ya sea por miedo, ya sea por ignorancia, ya sea por frivolidad, ya sea por lo que sea, pero Lima nunca se moviliza. En Lima no hay cacerolazo, en Lima no hay bogotazo, en Lima no hay caracazo, Lima no es Bolivia, no es Ecuador. Y aquí todo el mundo no aguanta pujando, sino aquí todos aguantan riéndose. Entonces, es evidente que el presente gobierno ya ha perdido toda vergüenza y todo pudor republicano y está echadazo a los hegemones nacionales en economía y finanzas y a los hegemones transnacionales. Porque si de la gran transformación se trata dentro del neoliberalismo, como está criticando Jaime del Castillo, entonces es una cosa muy sencilla, ¿no? El señor presidente de la República, si quiere hacer una revolución, escuchen lo que les estoy diciendo, amigos militantes del Partido Nacionalista Peruano. Si el presidente de la República, Ollantaytamala Tasso, y su consorte Nadine Heredia quisiesen hacer una revolución en el Perú, una gran transformación, ¿saben por dónde pueden empezar? Porque se cumplan las leyes en el Perú. Así de sencillo y de fácil. Y con esta Constitución del 93, y con esta Constitución del 73, con esto, estimados amigos, y aquí termino, queda demostrado que este gobierno no quiere hacer cambio alguno, ni gran transformación, ni mediana transformación, ni chata transformación, ni enana transformación, ni nada de nada, porque ni siquiera hace cumplir las leyes y las disposiciones constitucionales a las que está obligado. Por lo tanto, está claro que con este miedo que tiene Ollantaytamala y Jiménez Mayor de dejar hablar a Fujimori y a otros presos políticos, esto nos demuestra que estamos en una república ausente para la grande mayoría y en una república ilegal para los verdaderos repúblicos, los que empezamos a levantar cabeza con Foro Republicano.
porque millones de peruanos no saben qué significa república. Y ustedes creo que son conscientes de eso.